Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy llegamos a la tercera y la última sesión de nuestro avivamiento especial para celebrar el aniversario de la Iglesia Antioquía de Filadelfia. Espero que las prédicas del pastor Jae Myung New hayan sido una bendición a ustedes como lo han sido para mí. Y la última prédica que nuestro querido pastor compartirá con nosotros viene de Génesis capítulo 45 versículos 1 al 5 con el título El corazón visionario de José y la soberanía de Dios. Anoche para la primera sesión vimos la palabra en el Salmo 23 versículos 1 al 6. El corazón de David que siempre tuvo a Dios como su pastor. Confió en la soberanía de Dios. Confió en la bondad y el amor de Dios. Luego vimos hoy en la madrugada la palabra de Daniel capítulo 1 versículos 8 al 9. Encontramos a un Daniel decidido. Un Daniel entregado a seguir a Dios. Un Daniel que estuvo dispuesto a pagar el precio para ser santo, para ser fiel a Dios y no cambiar su nombre y su identidad, que estuvo dispuesto a orar siempre. Con esta última prédica veremos el corazón de José. Antes de escuchar la palabra predicada, vamos a cantar una alabanza. La alabanza que vamos a cantar es la canción Te bendeciré. Cantemos juntos, amada Iglesia Hispana Antioquía. Te bendeciré. Te bendeciré en la tierra que fértil es, en lugares de leche y miel. Te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación. Si cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, yo también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré al gozar de prosperidad. Cuando todo muy bien me va, te bendeciré. Te bendeciré. Si al seguirte voy a sufrir, si por ti tengo que morir, te bendeciré. Amén, cantemos. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, yo también lo haré. Te bendeciré, Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Un día tú darás. Un día tú darás y un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré, mi Señor, te bendeciré, mi Señor.
tiempos de bendición, en tiempos de aflicción, siempre alabaremos su santo nombre, confiados en su soberanía, en su sabiduría, en su bondad, su amor hacia nosotros. Amén. Muy bien, amada Iglesia Hispana Antioquía, llegamos a la última prédica del pastor Yu, que nos va a predicar la palabra de Génesis 45, versículos 1 al 5, con el título El corazón visionario de José y la soberanía de Dios. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. ¿Quién soy yo y cómo debería de vivir? Hoy, la palabra que quiero compartir con ustedes viene de Génesis 45, 1 al 5. El corazón visionario de José y la soberanía de Dios. La palabra viene, como les dije, de Génesis 45, versículos 1 al 5. Y les voy a leer la palabra de Dios en voz alta. Dice la palabra: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La palabra de Dios. Amén. Para esta última predica, mi oración, mi esperanza, es que Dios nos hable de una manera más poderosa, más potente, que podamos nosotros imaginar. La palabra que acabamos de leer en Génesis 45, vemos a José, que ya está en un lugar de autoridad y poder. Es su mano derecha del faraón. Y vemos a sus hermanos de José, que llegan a comprar grano y comida en tiempos de gran sequía y hambruna. Han pasado 22 años. José está viendo a sus hermanos por primera vez después de 22 años. Y está desahogándose de todo ese dolor que experimentó durante esos 22 años en este instante, en este momento. Y él dice así, dice: Yo soy José, el mismo José que ustedes vendieron a la esclavitud. Imagínense cuán sorprendidos quedaron estos hermanos. Y ellos quisieron matar a José, pero no lo mataron y lo vendieron como esclavo. Imagínense esa sorpresa que se pegaron cuando se dieron cuenta que ese hermanito había llegado a poder en Egipto. Y encontramos aquí en el versículo 4 y 5 las palabras de José. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios delante de vosotros para preservación de vida. Esta confesión de José nos muestra la fe de José
Y nos muestra cómo él pudo perdonar a sus hermanos, tener paz en su corazón. Sus hermanos que quisieron matarlo, que lo vendieron a una esclavitud terrible. Trabajó 10 años como esclavo, echándole ganas, haciendo lo mejor que él podía. Y luego, por la acusación falsa de una mujer, cayó preso durante 3 años. José fue esclavo. José fue preso. Fue privado de libertad. Nada le pertenecía a él. Era un esclavo. Era un siervo. Era como propiedad que se compraba y se vendía. Se consideraba menos que un animal, que una cabeza de ganado. Y ese José llegó al tope, llegó a la cima. Y José les dice, desde ese punto de autoridad le dice a sus hermanos, no se preocupen, no os entristezcáis, que no les pese, porque Dios en su soberanía me envió. Dios me envió. Ustedes no me vendieron. Ustedes no quisieron matarme. Dios en su bondad, en su soberanía, me envió. Vemos aquí que José no habla mal de sus hermanos, habla bien de Dios. Él no vive en una dimensión física y mundana. Él vive y mira las cosas en una dimensión espiritual, en otro plano completamente. Dios me trajo aquí, Dios me guió, Dios me protegió. Sí, viví muchas cosas injustas, pero Dios, en fin, fue el que me trajo aquí para bendición, para preservación de vida. Durante los últimos 22 años, ¿cuántas veces creen ustedes que José llegó al punto de decirle a Dios, Dios, ¿por qué? Es injusto. Qué malos son mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo debo de sufrir? ¿Por qué yo como esclavo? ¿Por qué yo encarcelado injustamente? Dios, ¿por qué? ¿Cuántas veces pudo haberse quejado José? El trato injusto que recibió de parte de sus hermanos, que recibió de la esposa de Potifar. Pero a pesar de todo esto, José, que vemos aquí, nos da la respuesta, la solución, nos da la verdad. Hermanos, no fueron ustedes. Lo que ustedes hicieron con malas intenciones, hasta eso estuvo en el plan soberano de nuestro Dios. Miren cómo soy yo, un hombre poderoso, con influencia y autoridad aquí en Egipto. Y José veía la mano de Dios, las huellas de Dios sobre su vida. Por eso José tenía paz, no les guardaba rencor a sus hermanos. Pudo perdonarles de corazón. ¿Se acuerdan de las palabras de Job? En Job 42, versículo 5. De hecho, ahorita estamos en el devocional en el libro de Job. Pero Job dice así, en el libro de Job 42, versículo 5. Estas son las palabras de Job. Escuchen muy bien. Dice Job así. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job se enfocaba en el plano terrenal, en su vida, en lo físico. Pero Dios en su gracia le permitió a Job a ver las cosas espirituales y a ver el plano divino, a ver la dimensión divina, la mente de Dios, los propósitos de Dios. Como dice Job en Job 42:5, de oídos te había oído, pensé que conocía de usted Dios y cómo eras. Pero ahora que tú me has revelado
tu corazón y tus propósitos. Te veo, te conozco y ahora veo por qué tú has permitido tales calamidades y aflicciones en mi vida. Y quizá nosotros hemos oído el Dios de David, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Job, el Dios de José. Pero hermanos, ¿es Dios el Dios suyo? ¿Es su Dios? Como lo es de José y de Job. José pudo reinterpretar toda su vida desde la perspectiva de Dios. Y hermanos, mi deseo es que ustedes tengan esa experiencia en sus propias vidas. En vez de guardarle rencor a las personas que los han herido. Y digan, Dios, ¿por qué? ¿Por qué son tan malos? Que vean las cosas desde la perspectiva de Dios y puedan decir, Dios, eres soberano. Dios, eres bueno. Hasta todas las injusticias y sufrimientos que tuve que vivir obran para mi bien. José, vamos a hablar de José, fue el 11º hijo de su padre. Y para conocer más a José tenemos que saber dos palabras, dos cosas. El nombre de José, ¿qué significa la palabra José? ¿Qué significa su nombre? Y luego, su apodo. Ok, el primer punto. El nombre de José significa sumar, agregar. Y el apodo de José es la perseverancia. Dios quiere agregar cosas buenas a nuestras vidas, aumentar, no restar. Dios quiere que florezcamos. Dios quiere prosperarnos. Y yo no digo eso de forma material o que seamos ricos. Pero Dios quiere enriquecernos espiritualmente. Hermanos, hay algunos que dicen que uno cosecha lo que siembra. Pero yo no creo en esas palabras. Que uno cosecha lo que siembra, yo no creo en eso. Si Dios fuera ese Dios que me hace cosechar solamente lo que siembro, entonces, ¿qué me queda? ¿Qué gano? Lo que yo he visto en mi vida personal, hermanos, es que Dios es un Dios de gracia. Y aunque he sufrido muchas pérdidas y tantas cosas, lo único que yo sé, hermanos, con certeza, es que yo soy pecador, que yo no merezco nada, que Dios es un Dios de gracia y que Él siempre me ha dado más de lo que he sembrado. Él siempre me da más de lo que yo merezco. Yo solamente he sembrado cosas pequeñas e inútiles, porque yo soy pequeño e inútil. Pero Dios me ha hecho cosechar 100 veces, 1000 veces las debilidades y cosas inútiles que yo he sembrado. Dios es un Dios de gracia, hermanos, que siempre nos da más de lo que merecemos. Y hermanos, y así como fue en la vida de José, que vio la gracia de Dios, a pesar de las pruebas, vio la bondad de Dios, que veía más las bendiciones que las maldiciones. Nosotros también, hermanos, miembros de la iglesia Antioquía de Filadelfia, vivimos así en la gracia de Dios. No les voy a decir que yo quiero que seamos así, no, ya estamos viviendo así. Dios ya nos ha dado más de lo que merecemos. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, nos ha dado la salvación, la vida eterna, una nueva vida. Y el nombre de José, que significa más, aumentar, agregar, sumar. Dios me ha dado más. Ahora el apodo de José, el perseverante, el que persevera, el paciente, el que persevera.
El verdadero cristiano, hermanos, debe perseverar como este José. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros no es el éxito, más comodidad, mejores condiciones y circunstancias. Dios quiere perseverancia, siempre, en las dificultades, en las pruebas, en las tempestades. Hermanos, ¿saben la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan de la semilla que cae al lado del camino, sobre las piedras, sobre la tierra fértil? Cardos y espinos y luego al final la tierra fértil. La parábola de la semilla del sembrador. Esta parábola, hermanos, nos hace pensar qué tipo de tierra soy yo. Pero ¿saben qué, hermanos? No importa qué tipo de tierra seamos nosotros. Porque nuestro Dios no es limitado por nuestra incapacidad, por nuestra debilidad. Dios desea multiplicar sus bendiciones espirituales para cada uno de nosotros. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra en Lucas 8, 15. Dice la palabra de Dios, escuchen bien. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Escuchen las palabras aquí, hermanos. Con perseverancia. El fruto se da, hermanos, no tanto debido a qué tipo de tierra sea, sino que si tenemos perseverancia o no. El versículo 15 de Lucas 8. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, ¿dónde se da el fruto? Cuando perseveramos. Los frutos se dan en la perseverancia. Al perseverar en fe, al luchar la batalla de la fe, uno va creciendo en madurez. Uno va creciendo en conformidad a Jesucristo. Hermanos, cuando yo oficio bodas, yo les digo, la felicidad no está en encontrar una persona mejor. Está en yo llegar a ser una persona mejor a través de la perseverancia. Que Dios me vaya puliendo. Hermanos, no anden buscando una mejor persona. Busquen ser una mejor persona. Y eso se da en la perseverancia. Cuando no nos rendimos tan fácilmente. Cuando no tiramos la toalla, pero seguimos luchando. Hermanos, muchos quieren una buena iglesia, un buen pastor, buenos hermanos en la iglesia, pero muy pocos quieren ser ese buen hermano para los demás. Muchos quieren un mejor esposo, una mejor esposa, pero no quieren ser un mejor esposo, una mejor esposa para su pareja, para su cónyuge. Hermanos, no nos quejemos. No busquemos mejorar nuestras circunstancias. A pesar de las circunstancias duras, perseveremos. Y así seremos probados, refinados, pulidos. Hermanos, Dios quiere dar fruto en nuestras vidas a través de la perseverancia, la paciencia. El fruto no se da automáticamente, no se da fácilmente, no se da rápidamente. No importa, aunque tengan las mejores circunstancias. Si tú no perseveras, no darás fruto. Hermanos, en sus matrimonios, ¿cuántas veces han querido ya separarse, divorciarse?
pero echas a perder todo en el momento que tú ya te separas. Persevera. Les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Prefieren ustedes que la iglesia sea una buena iglesia para ustedes o que ustedes sean un buen miembro de la iglesia, un buen hermano para los hermanos? Siempre quieran recibir más y más. Quiero que el pastor me sirva mejor. Quiero que los hermanos me sirvan mejor. Quiero que mi patrón me trate con más respeto. Que me pague mejor. Que hagan esto y lo otro. ¿Vivimos una vida egocéntrica? ¿Buscamos recibir, ganar? ¿O dar, servir, perseverar? Hermanos, sí, en la vida cristiana, en la vida de la fe, la perseverancia es tan importante. Dice en Lucas 21:19. Dice la palabra en Lucas 21:19, dice la palabra de Dios. Dice, con vuestra paciencia, perseverancia, ganaréis vuestras almas. Dice en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice así. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 4. Santiago 1:4 dice así. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, no nos quejemos. Seamos agradecidos y empecemos a contar nuestras bendiciones. Pero no solamente contar nuestras bendiciones, hermanos. Perseverando, teniendo paciencia, no dándonos por vencidos tan fácilmente. Y vemos aquí este hombre José, que perseveró hasta el final. La perseverancia, hermanos. La perseverancia. El segundo punto es que vemos en la vida de José el plan de salvación de Dios, la provisión de Dios. En Génesis 37:7 encontramos el sueño de José. Y él dice a sus hermanos que, pues hermanos, dice aquí, atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El segundo sueño de José, que dice en Génesis 37:9, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José sueña estas cosas y luego comparte estos sueños, se jacta un poco, se enaltece un poco. Pero hermanos, quiero que veamos algo aquí en estos sueños de José. Los sueños de José no fueron así de pura casualidad, sino que fueron sueños que Dios le había dado, que vinieron directamente de Dios. Los sueños de Dios, los sueños que Dios le dio a José, no se trataban de su enaltecimiento, de su grandeza. Esto no se trataba de José. Esto se trataba de ¿qué? De la salvación de muchas almas. O sea, el punto de este sueño no es que José iba a ser un hombre grande, sino como José mismo lo reconoció en Génesis 45, versículos 4 al 5. Dios me envió aquí para la salvación de muchos. No es para engrandecerme, no es para jactarme, no es para glorificarme a mí mismo, sino que yo simplemente soy un instrumento inútil usado en las manos de Dios. Ahora, claro, los hermanos de José malinterpretaron el sueño pensando que José se estaba enalteciendo. Pero hasta que llegamos a Génesis 45, reconocemos
Que este sueño no se trataba de la grandeza de José, se trataba de la grandeza de Dios, de la gracia de Dios, del plan de salvación de Dios, que se estaba llevando a cabo a través de la vida de un hombre humilde como José. Vemos la intervención de Dios en la vida de José, y que Dios en su gracia lo eligió para usarlo, para glorificarse a sí mismo, para salvar a muchos. Entonces vemos aquí que de ahora en adelante la vida de José no se vive para la gloria de José, sino para la gloria de Dios, para su renombre, para su fama. No, ya José le pertenecía a Dios y vivía cada día para servir a Dios, para glorificar a Dios. El personaje principal del libro de Génesis no es José, es Dios que usa al joven José. Vemos cómo se va desarrollando el plan de salvación de Dios. Y hermanos, cuando Dios, y puede ser que Dios nos llame de la misma manera que llamó a José, no puede ser, sino que Dios nos llama a cada uno así. Pero tenemos que saber que cuando Dios nos elige, las cosas no siempre van a ser prósperas y fáciles. No todo va a ser color de rosa. Cuando Dios nos elige para usarnos, hay aflicciones, hay trato injusto, humillaciones. De la misma manera que José sufrió, nosotros como cristianos vamos a sufrir, hermanos. Pero eso le trae gloria y honra a Dios. Hermanos, la vida de José en Egipto no fue un paseo. No fue algo fácil. Fue una tortura insoportable. Después de sufrir un infierno de 10 años de esclavitud, y en eso haciendo todo lo posible para servir fielmente a su amo, él cae preso. 10 años de esclavo, 3 años preso. Visto desde la perspectiva humana, sería fracaso. Pero dice en Génesis 39:2, hermanos, ¿cómo lo ve Dios desde su perspectiva? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y a pesar de las muchas pruebas, a pesar de que él era esclavo de Potifar, Dios dice de José, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Dios estuvo con José en la esclavitud, en la prisión. Y hermanos, aquí dice, y fue varón próspero. Dios está equivocando aquí. Mas Jehová estaba con José. Ok, sí lo entendemos, Dios, que tú estuviste con José. Pero, ¿que fue varón próspero? No, él no fue próspero, fue esclavo. Fue encarcelado injustamente. Pero Dios, desde su perspectiva, ve a José y dice, eso es prosperidad. Visto desde la perspectiva humana, José era un fracaso, era un perdedor. Pero la Biblia dice, más importantemente, Dios dice de José, está cumpliendo mis propósitos. Ese es un hombre próspero. ¿Y por qué dice la Biblia que José era un hombre próspero? Porque era un hombre rico, entre comillas. La verdadera prosperidad, hermanos, es cuando ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya nuestra vida no es nuestra. Somos canales de bendición, instrumentos de bendición
que la bendición de Dios fluya a través de nosotros, aunque seamos nosotros vasos quebrantados, rotos, débiles, inútiles. Fluye la bendición de Dios. Se va desenvolviendo sin problemas el propósito de Dios. Se va cumpliendo el plan de salvación de Dios a través de José. Esa es la verdadera felicidad y prosperidad, hermanos. Jehová estaba con José y fue varón próspero, esclavo, encarcelado, próspero. Hermanos, la felicidad, la prosperidad, estas cosas no son lo que el mundo dice que son. Tenemos que redefinir lo que es el éxito, la prosperidad, la felicidad. Vemos en el libro de Apocalipsis la iglesia de la Odisea que decía: yo soy rico, lo tengo todo. Pero Jesucristo le dice: estás desnudo, estás ciego, estás enfermo, eres pobre, eres mendigo. Hermanos, el verdadero evangelio, la palabra de Dios, no se basa en las opiniones del mundo y cómo el mundo ve las cosas. ¿Cómo califica Dios la vida de José? El mundo lo calificaría como un perdedor, un loser. Pero visto desde la perspectiva de Dios, José era un hombre próspero, porque se estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Estaba haciendo bendición a los demás. Hermanos, hay tiempos cuando no llueve, hay tiempos de sequía, y luego la tierra se vuelve así polvo y empieza a secarse la tierra. Pero saben que dentro de la tierra, por debajo de la tierra, hay agua que fluye. Aunque no se ve, aunque no se mira. La vida de José tal vez se miraba así, como una tierra reseca en tiempos de sequía. Pero si tú cavas más y más profundo, por debajo hay agua que fluye. Hay una fuente, un manantial. Y así era la vida de José. Hermanos, ¿vemos las cosas desde la perspectiva de Dios? ¿Vemos lo que Dios ve en nuestras vidas? Hermanos, nuestras vidas pueden ser duras. Podemos tener enfermedades, dolores, pérdidas grandes. Pero hermanos de la iglesia de Antioquía, les pido, les ruego, si creen en Dios, si confían en Dios, crean en el plan de Dios para sus vidas. Y que ese plan no es prosperidad. Ese plan es que Dios los quiere usar para bendecir a los demás. Aún en medio de la dificultad, en la enfermedad, en la tristeza, en la pérdida. Hermanos, es agua que fluye por debajo de la superficie terrestre. Aún en tiempos de sequía, algún día brotará un manantial para bendición a muchos. Hermanos, así debe ser nuestra vida como cristianos, como Job, que perseveramos aunque nuestras vidas parezcan tierras resecas, polvo por todo lado, no hay fruto, no hay nada, no hay ni una gota de humedad. Dios sigue obrando de maneras que no se ven en nuestras vidas, que no entendemos, pero que con tiempo, cuando perseveramos paso a paso, por meses, por años, confiando en Dios,
Aunque no veamos los frutos, la perseverancia, hermanos, nos lleva, les prometo que la perseverancia nos llevará a ver el fruto de nuestras vidas. Hermanos, mi oración es que ustedes tengan esos ojos para ver a Dios, esos ojos de fe, para ver cómo Dios está obrando en sus vidas, aún en medio de la tempestad. Ahora, José no sabía cómo todo iba a terminar, pero creyó en fe, creyó en Dios que algún día Dios cumpliría sus promesas. Y José tenía esa visión, era un visionario, que no se desanimaba por lo que él veía ahora, sino que miraba hacia el futuro y le creyó a Dios. Sí, ahora soy esclavo. Sí, ahora estoy en la prisión. Pero creo en Dios. Y hermanos, saben que al principio José, cada vez que tenía una visión, lo compartía con los demás. Le dijo a los hermanos, mire, esto es lo que Dios me dice, o que esto es lo que va a hacer en mi vida. Pero mientras va creciendo y madurando en la fe, se queda callado. Él no dice nada. Él no tiene por qué explicarse. Y no tiene que decir grandes cosas de lo que Dios va a hacer. Se mantuvo humilde, en silencio. ¿Cuántas veces creen ustedes que José pudo haber compartido su historia con las personas? Si ustedes supieran todo lo que yo he sufrido injustamente, a esos hermanos me voy a vengar de ellos. Yo los odio. Los voy a matar. Pero José dijo, no es necesario que yo comparta todas estas cosas. En silencio y en fe voy a creerle a Dios. Y después de 22 años de mantenerse callado y esperando el tiempo de Dios, Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios lo justificó, Dios lo exaltó. Cuando nosotros sufrimos como cristianos, hermanos, ese sufrimiento duele. Y cuando yo trato de explicar mi dolor, tratar de hacerle entender a otra persona lo que yo estoy viviendo, lo estoy sufriendo, a veces es difícil hacerlo. ¿Y saben por qué es difícil hacerlo? Porque muchas veces nosotros ni entendemos por qué estamos sufriendo. Sentimos que es injusto. ¿Por qué a mí me pasan las cosas? ¿Por qué yo, oh Dios? Pero hermanos, no es necesario hablar. No es necesario hablar tanto. Tenemos que confiar en Dios. Vean que José, cuando estuvo preso, no buscó la manera de salirse lo más pronto posible. Tuvieron que haberle preguntado, ¿no? Los otros reos, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? José pudo haber dicho, por esa mujer. Esa cochina y fea y injusta mujer. Pudo haber tratado de explicarse, de justificarse. Pero José dice, no. Confío en Dios. Hasta esa acusación injusta y falsa de mi persona, Dios se encargará de eso. No le guarda rencor a la esposa de Potifar. No quiere matar a sus hermanos. No quiere vengarse de nadie. Imagínense esas heridas tan profundas que cargaba José.
Y hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos heridas profundas que no hemos podido sanar? Que llegamos cargando así costales de heridas, de ofensas. Y estamos buscando la manera de vengarnos, de pagarle a nuestros enemigos. Pero así vive la persona que no tiene fe, no confía en Dios, en la soberanía de Dios. Mire, hermanos, José no pensaba las cosas en el plano humano, de forma humana. Hay veces que por fuera decimos, o sea, oh sí, tengo fe, le creo en Dios. Pero que nuestro enfoque está en este mundo, en las cosas que vemos y palpamos y tocamos. Pero José no veía las cosas de una manera humana, no con ojos humanos, sino con ojos de fe. Él no fue un hombre carnal, fue un hombre de fe. No fue un hombre carnal, fue un hombre espiritual. Aún siendo un esclavo, su vida espiritual podía ganarle a sus sufrimientos carnales. Su fe en Dios, su vida espiritual pudo vencer todo el rencor que él guardaba. Imagínense, ¿ustedes creen que José no pudo haber llegado a ese punto de autoridad, a ese lugar donde pudo haber traído a la esposa de Potifar, ya estando en ese rango tan alto, su mano derecha del faraón, llamar a la esposa de Potifar? ¿Se acuerda usted cómo me trató así? Ahora sí, me vas a pagar, me lo vas a pagar. Pero José no fue un hombre carnal, fue un hombre espiritual. Si fuera un hombre carnal, pudo haberse él ido de regreso a su país, vestido todo lujoso, con sus joyas y todo, para llegar a sus hermanos y decirles, mire, pobres aquí, muertos de hambre, hermanos que me vendieron, y yo ahora, miren toda mi riqueza, todo lo que yo tengo. Pero José no fue un hombre carnal. Durante 9 años después de llegar a esa posición alta, él no se fue a la casa. Él no fue a buscar a su papá porque estaba demasiado ocupado, porque no podía, porque no tenía tiempo. No, José esperó el tiempo de Dios. José esperó el tiempo de Dios. ¿Ustedes no creen que José quería ir a ver a su papá, abrazarlo, a saludarlo? Pero él dijo, voy a esperar el tiempo de Dios. Perseveró hasta el final. No se rindió. Esperó el tiempo perfecto de Dios. Hermanos, si José se hubiera regresado a su pueblo antes de que sus hermanos hubiesen llegado buscando algo de comer, nunca se hubiera cumplido el sueño de José, de los manojos de sus hermanos postrándose ante él. Hermanos, les quiero advertir, no vivamos una vida carnal. No busquemos la venganza. No busquemos hacer las cosas a nuestra manera, a controlar las cosas. José no hizo las cosas a su manera. Él no puso su voluntad sobre la de Dios. Yo quiero regresar a ver a mi papá. Yo quiero vengarme de mis hermanos. Yo quiero vengarme de la mujer de Potifar. No, así no pensó. Hasta el final fue un hombre que venció los deseos carnales por la fe en Dios. Esa confianza plena en la soberanía de Dios, perseverando hasta el final. Y eso en toda circunstancia, hermanos. Siendo esclavo, siendo preso, siendo casi el rey. En riqueza y en pobreza, él se mantuvo constante. Estando en la prisión, nunca fue inseguro. Estando en ese rango alto, tampoco fue altivo y soberbio.
Se mantuvo humilde ante Dios siempre. Cuando José fue esclavo de Potifar, él fue un hombre verdaderamente libre. No fue esclavo, fue un hombre libre. Y siendo un líder poderoso en el imperio egipcio, él era un siervo. Hermanos, hay un cuento. Aunque eres esclavo, trabaja como si tú fueras el dueño. Si tú eres esclavo y estás trabajando por tu amo, pero quejándote, ay, yo no quiero ser esclavo, ¿por qué debo de trabajar así, barriendo aquí, limpiando aquí? Nunca llegarás lejos. Aunque eres esclavo, trabaja como si fueras el dueño. Libre, gozoso, echándole ganas. Y eso es lo que vemos en la vida de José. Hermanos, aún en su sufrimiento, en sus aflicciones, confían en Dios. Ven cómo se va desarrollando el plan de Dios en sus vidas, cómo se va cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Y aunque no lo ven, aunque no lo entienden, confían en Él, que Él lo hará en su tiempo. Hermanos de la iglesia de Antioquía de Filadelfia, perseveremos hasta el final. No se rindan. No se den por vencidos. Y en el tiempo de Dios, si perseveramos hasta el final, Dios nos dará 30, 60, 100%, 100 veces el fruto. Vemos en la vida de José los propósitos de Dios que se van cumpliendo. Detrás de la escena, por debajo de la superficie. ¿Qué diría Dios de nuestras vidas, hermanos? Importa más lo que Dios ve en nosotros, lo que Dios dice de nuestras vidas. Aunque seamos ricos, Dios puede decir, ese es pobre. Y podemos ser pobres, pero Dios, cuando nos mira, puede decir, ese sí es rico. Ella es próspera en la fe. Podemos vivir como José, un hombre de fe, visionario, perseverando, confiado en la soberanía de Dios. La fe está segura de las cosas que no se ven, hermanos. Podemos perseverar hasta el final, como lo hizo José, anclados en las promesas de Dios. José, aunque fue herido, nunca le guardó rencor. Ni la esposa de Potifar ni a sus hermanos. Siempre se enfocaba en Dios. Su mirada estaba puesta en Dios, no en las demás personas, no en sus circunstancias. No era un hombre carnal, era un hombre de fe. Y hay ocasiones de personas cuando ya llegan a la prosperidad, al poder, se olvidan de Dios, dejan a Dios de un lado. Pero José, pobre o rico, fue igual en su fe, en su entrega a Dios. Humilde, dependiendo de Dios, confiando en Dios, agradecido con Dios, guiado por Dios. Hermanos, ¿se acuerdan de la primera prédica? El rey David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él dijo que nada le faltaba. No porque nada le faltaba, porque sí le faltaba mucho. Pero confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Dios era su esperanza. Dios era su roca, era su ancla. ¿Quién soy yo
y cómo debería de vivir. Vemos el ejemplo de José, un ejemplo maravilloso para seguir. Un hombre que confiaba en Dios, que veía las cosas desde la perspectiva de Dios, que no se desmayaba ni se desanimaba, que perseveró hasta el final, confiando en que Dios cumpliría sus propósitos en su vida. Amada Iglesia Hispana Antioquía, que hoy celebran 27 años de la fidelidad de Dios. Dios ha tenido un propósito para su iglesia, por eso los ha sostenido hasta el día de hoy. Y a ustedes como individuos también, como hermanos en la fe. Mi deseo, hermanos, es que ustedes en sus vidas personales y familiares sean como David, como Daniel, como José. Personas de fe, personas de entrega total, personas que perseveran hasta el final, que conocen a Dios íntimamente, verdaderamente, que puedan decir: Jehová es mi Dios. Él está vivo y está obrando en mi vida. Dios los bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios está vivo. Dios sigue obrando en sus vidas. Él los ama. Y Dios los quiere usar. En Cristo Jesús, en el Evangelio, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo deberíamos de vivir? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por la iglesia Antioquía y por tu gracia que los ha mantenido con vida y salud durante 27 años. Gracias por darme la oportunidad de predicar la palabra, aunque sea de modo virtual. Es tu palabra que tiene el poder. No es mi presencia, no es mi elocuencia, oh Señor. Te pido, oh Señor, que tu palabra sea esa semilla sembrada en los corazones de cada uno de mis hermanos en Filadelfia. Y que perseveren como José, que perseveren y den fruto en sus vidas, oh Dios. Que ellos vean las cosas desde tu perspectiva. Y a pesar de las muchas dificultades de la vida diáspora, como inmigrantes, oh Señor, en un país extranjero, que vean tu mano sobre ellos, tus huellas, oh Señor, en sus vidas. Que tú los vas guiando, que tú los vas bendiciendo, prosperando espiritualmente, oh Señor. Y que la iglesia Antioquía sea victoriosa en fe. Padre, bendice a mis hermanos en este tiempo de oración que van a orar, oh Dios. Que puedan experimentar tu gracia y tu poder. Puedan conocerte a ti, el Dios verdadero y vivo, Señor. Todo esto lo pido, confiado en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.